el audio que mi papá grabó antes de entrar en coma y la voz que nadie más escuchó. Hay momentos en los que una familia se prepara para lo peor, no porque uno quiera, sino porque los doctores dicen que ya no hay remedio. Aunque nadie lo diga en voz alta, cada quien va teniendo su propio proceso dentro de la pérdida que significa alguien a quien amas. El médico nos hablaba en términos técnicos, complicaciones, pronósticos reservados, frases como vamos a hacer lo posible, pero en el fondo todos estábamos entendiendo lo mismo. La posibilidad mayor era que no despertara. Mi papá siempre fue un hombre práctico, de esos que arreglan cosas sin leer instrucciones, de los que no hablan mucho de emociones, pero están presentes en cada detalle pequeño. Nunca fue dramático, nunca exageraba nada. Por eso, cuando pidió su teléfono la noche antes de la cirugía, nadie pensó que fuera algo lo suficientemente importante. Dijo que quería grabar algo, por si acaso. Mi mamá le pidió inmediatamente que no hablara así, que no dijera eso, que todo iba a salir bien, que tuviera fe. Pero él la tomó de la mano y sonrió. Una sonrisa breve que usaba cuando ya había tomado una decisión, pero de alguna forma le quería dar el avión a mi madre. Grabó un audio de 4 minutos y 22 segundos, para ser precisos. Lo dejó en el grupo familiar con un mensaje corto. No lo escuchen, al menos que haga falta. Todos sabíamos lo que eso significaba. Si mi papá no salía de esta, nos había dejado un mensaje. A la mañana siguiente, mi papá entró al quirófano, pero no volvió a despertar. No murió, pero quedó en coma. Los médicos dijeron que había sido una reacción inesperada, una inflamación, falta de oxígeno durante unos minutos, pero eso era suficiente para que su conciencia no volviera. Días después, cuando entendimos que ya no había cambios, mi mamá decidió reproducir aquel audio que mi papá había dejado. Nos sentamos todos juntos en la sala del hospital, los tres, en silencio. La grabación empezó con un pequeño roce de tela, como si estuviera acomodando el teléfono. Su voz sonaba cansada pero clara. Bueno, si están escuchando esto es porque algo no salió como esperábamos. Se escuchó una risa leve. Primero que nada, no se asusten. Yo sé que estoy en coma. Seguramente estoy escuchando todo. Así que compórtense, por favor. Mi papá intentaba hacerlo ligero. Nos hizo reír. Habló de cosas prácticas, de contraseñas, del testamento, el seguro del auto, dejar todo en orden, la caja con documentos en el armario, lo que mi mamá tenía que saber antes de que él partiera, consejos simples y cosas que solo él sabía. Pero de repente, aquella grabación cambió un poco. Su tono se volvió más bajo. Familia, hay algo que necesito decir. No sé si estoy listo para decirlo en voz alta, pero puede ser que no haya otra oportunidad. En ese momento nosotros pensamos que iba a revelar algún secreto financiero o algo del pasado. Pero hubo un ligero silencio. Y entonces dijo, si algo me pasa, no confíen en lo que digan que ocurrió. Inmediatamente nos miramos todos muy confundidos. ¿A qué se refería? Pero mi papá continuó hablando. Pero el mensaje parecía desconectado, como si hubiera perdido el hilo. No sé, puede que no recuerde esto, pero ya hablamos de esto antes. Inmediatamente que escuchamos, nos inquietó. Nunca habíamos tenido una conversación así ni de ningún tema parecido. El audio terminó de forma abrupta, con el sonido del botón apagándose. Nos quedamos en silencio apenas unos segundos. Y mi mamá dijo que probablemente mi papá estaba muy nervioso antes de la operación y seguramente lo que decía tenía que ver con eso, que la anestesia lo tenía ansioso y que no había que darle más vueltas de las necesarias.
Y por unos días, todos, a nuestra forma, eso hicimos. Bueno, intentamos. Hasta que decidí escucharlo con audífonos. Fue casi accidental. Estaba en el cuarto del hospital tratando de dormir en un sillón bastante incómodo, cuando recordé el audio de mi papá y pensé en volverlo a escuchar para ver si podía entenderlo de alguna otra forma. Saqué el teléfono y reproduje el audio otra vez, esta vez con volumen alto. Los primeros 2 minutos eran exactamente iguales a lo que recordaba, pero cuando llegó el punto donde decía «puede que no recuerden esto», escuché algo que antes no había notado. Un murmullo, muy leve. Pensé que era interferencia. Volví a reproducirlo. Subí mucho más el volumen. Y detrás de su voz había otra. No hablaba al mismo tiempo, no lo interrumpía. Susurraba, justo después de cada pausa, y sentí un escalofrío. Retrocedí el audio otra vez y en el minuto 2:37 mi papá dice «no confíen». Y medio segundo apenas más tarde, en un tono mucho más bajo, otra voz dice «en ellos». Congelé el audio. Mi papá jamás dijo «en ellos». Era otra voz. Revisé la forma de la onda en una app de edición simple y se veía un pequeño pico justo después de su frase. Reproduje el siguiente fragmento. «Puede que no recuerden esto». Y aquella segunda voz de nuevo susurró. «Pero yo sí». Se me secó la boca al instante. Esa voz no era exactamente masculina, tampoco femenina. Era bastante neutra, yo no podía descifrar qué era. Sin emoción, sin respiración audible, como si estuviera demasiado cerca del micrófono. Inmediatamente corrí a mostrárselo a mi mamá. Ella también lo escuchó varias veces. Al principio me dijo que era mi imaginación, que el cerebro tiende a completar sonidos. Pareidolia auditiva le dicen, hasta que lleguemos a una parte específica. Mi papá dijo, «ya hablamos de esto antes». Y la otra voz responde claramente, «cuando estabas despierto». Mi mamá se quedó inmóvil. Eso no estaba en el audio original, estoy seguro, porque cuando lo escuchamos los tres juntos, la primera vez no hubo nada. Revisamos el archivo original enviado al grupo. Pesaba lo mismo, misma duración, pero ahora tenía esos susurros. Pensé que podía haber sido una edición posterior, pero el mensaje tenía fecha anterior a la cirugía y algo más nos inquietó. En la habitación del hospital mi papá estaba solo cuando lo grabó. Yo estuve con él hasta 10 minutos antes. Yo lo verifiqué. No había nadie más. No había enfermeras, otra visita, un familiar, nadie. Esa noche casi no dormimos. Al día siguiente llevé el archivo a un amigo que sabía de audio. Lo analizó en su computadora, separó frecuencias, aisló canales y me llamó 1 hora después. Inmediatamente que respondí me dijo, «hay algo raro». La segunda voz no estaba superpuesta artificialmente. No era una edición posterior. Formaba parte del archivo original, pero estaba en una frecuencia ligeramente distinta, más baja, casi fuera del rango habitual de voz humana. Y había algo más. Cuando invirtió el audio reproduciéndolo al revés, la segunda voz no se distorsionaba igual que la de mi papá. Al contrario, mantenía claridad, como si no dependiera del flujo normal del sonido. Esa noche regresé al hospital. Me senté junto a la cama. Le hablé. «Papá, si puedes oírme, por favor, aprieta mi mano». Pero no hubo nada. Únicamente silencio. Monitores marcando ritmo constante. Pero entonces, en ese preciso instante, recordé algo. La frase. «Puede que no recuerden esto, pero ya hablamos de esto antes». Y por supuesto que no tenía sentido, a menos que no fuera la primera vez. Revisé archivos antiguos en su teléfono, notas de voz, grabaciones casuales, y encontré algo. Un archivo sin nombre grabado 6 meses antes. Duración
18 segundos. Lo reproduje. Solo se escuchaba respiración. Luego, su voz, pero muy baja. Y decía: creo que me escuchan cuando duermo. Y después, el mismo murmullo, esa segunda voz, diciendo: siempre. Inmediatamente se me heló la sangre, porque él ya sabía. Esto no había sido algo que había empezado con la cirugía. La cirugía solo fue el punto en que algo cambió. Volví al audio de 4 minutos. Esta vez escuché cada segundo con atención obsesiva. Y noté algo que nadie, ni mi amigo, ni yo, ni mi mamá, nadie en la familia había mencionado. La segunda voz no añadía ninguna información nueva. Completaba frases o le respondía, como si conociera lo que él iba a decir antes de que lo dijera, como si no estuviera reaccionando, sino anticipando. Y entonces encontré la parte que cambió absolutamente todo. En el segundo 3:58 mi papá susurra casi inaudible: no quiero volver. Nunca habíamos escuchado esa frase. Está justo antes de que el audio termine y la segunda voz responde: no hace falta. El archivo termina ahí, no con el botón apagándose, sino con una respiración profunda, que no era la de mi papá. 2 noches después, a las 3:17 de la madrugada, el monitor del hospital marcó una irregularidad breve. No fue grave, pero en ese momento, por primera vez desde la cirugía, mi papá movió los labios. No abrió los ojos, no reaccionó a estímulos, solo movió los labios. Me acerqué. No estaba respirando diferente, pero sus labios formaron 2 palabras sin sonido. Las leí claramente. Ya vienen. El monitor volvió a estabilizarse y desde entonces el audio cambió otra vez. Porque ahora, al reproducirlo, la segunda voz ya no susurra. Ahora habla al mismo tiempo que mi papá. Y en la última reproducción que hice no completó su frase. La empezó antes que él. Y eso significa una sola cosa, a mi parecer. No estaba respondiendo, estaba guiando. Y si esa voz estaba ahí mientras grababa, ¿y 6 meses antes? ¿Y ahora, mientras está en coma? Entonces la pregunta ya no es quién estaba en la habitación. La pregunta es: ¿mi papá alguna vez estuvo solo?